Hola mis queridos y mis queridas Escorpio, bienvenidos y bienvenidas a esta lectura especial para ti. ¿Cómo estás hoy, mi Escorpio? Deseo de todo corazón que la estés pasando bien y si tienes algún problema, dificultad, la divinidad te envía fuerzas, te envía claridad mental para que puedas solucionarlo de la mejor manera. Estos son mensajes de poder para ti, mi querido Escorpio, mensajes de aliento, de advertencia y de confirmación también de cosas que están en tu vida. Vamos a ver qué te dicen tus guías espirituales en esta ocasión. También te quiero invitar a que me apoyes suscribiéndote, dándole like a este video, quedándote hasta el final, porque hay mensajes de poder para ti, mi querido y mi querida Escorpio. Hasta el final hay mensajes maravillosos para ti. Y seguirme en mis redes sociales. También puedes comentar lo que tú quieras, mi querido y mi querida Escorpio. Bueno, mira, vienen muchos cambios para ti. Grandes cambios vienen para ti. Y te dicen que no tengas miedo, que no tengas temor a esos cambios. Tú vienes de una formación especial, eres un ser totalmente diferente, con unos principios distintos, que casi no se ven en estos días, de muchas ganas de hacer las cosas, de mucha paciencia. Eres honorable, mi querido y mi querida Escorpio. Entonces dice que no tengas miedo, que no tengas temor. Si tienes dudas y temores, entrégaselos a la divinidad. Entrégalos a él, a ella, en quien tú confíes de divinidades, y ellos van a hacer una gestión especial con eso. Van a rodearte de confianza, de buenas ideas, de personas maravillosas para que tú logres tener seguridad en lo que tú estás queriendo emprender en este momento. Precisamente por eso te dicen: el misterio de tu fe te salvará. Por eso te digo que te acerques a tus divinidades en el momento que sientas eh, miedo, temor por los cambios que se acercan o que estás teniendo tú en todos los aspectos de la vida tuya, y que sigas siendo ese ser recto, correcto y pulcro que has sido hasta el momento. Si hay cosas para corregir en tu vida, hazlo ya en este instante, porque te digo que vienen cambios fuertes y positivos para ti, y debes estar preparado para todos esos cambios, mi querido y mi querida Escorpio. Vamos a ver qué más te dice la baraja española para ti en esta ocasión, mi querido y mi querida Escorpio. Vamos a ver acerca de qué nos quieren hablar en esta ocasión. Bueno, aquí yo veo como muchas peleas entre ustedes dos, si estás en una pareja, si estás en una relación, peleas bastante fuertes, diría yo. Noticias, diría, como un poco complicadas. Inclusive podría ser algo relacionado con la salud de ustedes dos. Aquí no veo traición, aquí lo que veo es noticias no tan buenas que llegan para ustedes, pero sí problemas y dificultades. O sea, las noticias llegan negativas y eso los alteran, como que los ponen muy tristes o muy ansiosos, y como que eso los llevan a no tratarse tan bien. Bueno, entonces eso es como una advertencia, ¿no? Si ya estás atravesando por esos problemas y esas dificultades, te dicen que te concentres en la solución, no en el problema. Que no hagas como que la tarea o el trabajo de pelear con tu pareja, con tu persona especial. No, más bien apoyarte en esa persona con la cual tú estás en este momento. Porque ¿para qué echarle como más leña al fuego de aparte problemas y dificultades tal vez relacionados con la salud de ustedes dos? Podrían ser cuestiones pulmonares. Aquí me habla de aire, de signo aire, de respiración, de oxigenación, de todas esas cuestiones de cuestiones de presiones altas o presiones bajas de alguno de ustedes dos. Entonces, pues, ¿para qué echarle más leña al fuego peleando entre ustedes dos? Al contrario, pórtate como un príncipe, pórtese como una princesa, eh, sea más comprensivo entre los dos, no se ataquen tanto. La relación, yo aquí no veo infidelidad, no veo traición. Lo que veo es un problema complicado, diría yo, algo serio que están atravesando ustedes dos, pero que
de la misma manera es como una prueba, ¿no? Una prueba de fuego para ustedes dos, para ver de qué está hecho este amor, para ver de qué está hecho esta relación. Entonces dime tú, ¿te vas a dejar vencer por esto que está ocurriendo entre los dos? ¿O mejor vas a unir fuerzas con tu pareja y van a vencer ustedes dos juntos? Bueno, vamos a ver qué más te dicen las cartas en esta ocasión para ti, mi querido y mi querida Escorpio. Vamos a sacar otra cartita más aquí. Listo. Bueno, aquí me sigue insistiendo acerca del corazón. Las cartas me hablan también del corazón. Mira, la cuestión es que, o sea, es como que fue como algo que encendió y, y encendió varias cosas al mismo tiempo y también algo relacionado con la economía. Pero esta carta al final me dice que viene una época de paz, de tranquilidad entre ustedes, pero todo depende, como te estaba diciendo, todo depende del desempeño que ustedes tengan el uno con el otro, todo depende de cómo tomen. Esto es toda una prueba. Es una prueba para ustedes, me lo reafirma y me lo confirma. Y si tú estás solterito y solterita, te dicen que ese problema y dificultad que tú tienes no lo vas a solucionar solo. Vas a tener que recibir la ayuda de ciertas personas o allegadas o no tan allegadas a ti. Tal vez no tan allegadas como tú quisieras, pero vas a tener que recibir esa ayuda y vas a tener que recibir ese consejo para solucionar ese problema, esa dificultad que tú tienes en este instante. Bueno, vamos a sacar otras cartitas más, a ver si me hablan de algo distinto, de algo diferente. Mira, motivos para celebrar sí vas a tener para celebrar, mi querido y mi querida Escorpio. Pero te dicen que te fijes muy bien esta cuestión, ya sea que estés soltero o estés en una relación, eso tiene como nombre y apellido, todo lo que les está pasando a ustedes en este instante. ¿Listo? Yo te puedo dar los signos, no te puedo dar el nombre exactamente. Te puedo decir que podría ser del signo Aries, Leo, Sagitario, o también del signo Tauro, Virgo o Capricornio, o un signo de tierra o un signo de fuego. Signos bastante fuertes que están queriendo afectarlos a ustedes más que todo por la cuestión emocional. Y desde ahí tratar de vencerlos. Pero la verdad es que no lo van a poder hacer definitivamente porque esta carta del 5 de copas me dice que ustedes van a tener motivos para celebrar, no motivos para llorar, sino motivos para celebrar. El desánimo se va, esas personas o esa persona se disuelven como entre el tiempo, como que ya dejan de molestarlos, pero van a tener que caer en cuenta de quién se trata, de quiénes son estas personas, para que puedan actuar en consecuencia de eso, en consonancia de eso. Te aconsejo mucho que cargues en tu bolsa o en tu bolsillo un limoncito pequeñito verde. Eso te lo vas a pasar por todo el cuerpo, lo vas a bendecir y vas a decir que se lleve todo lo negativo. Lo cargas todo el tiempo y cuando veas que se ponga negrito o amarillo o se pudra, lo cambias. ¿Listo? Eso va a sobre toda la envidia que hay alrededor tuyo, porque es que no te va mal, a ti te va muy bien, Scorpio. Entonces, siempre esas cuestiones generan envidia en las personas. Bueno, el arcángel Chamuel te dice algo muy especial. Tú eres alguien que no puede vivir sin amar. Bríndate a los demás, pues tu energía amorosa es sanadora y lleva luz al que la necesita. Escucha la voz de tu intuición cuando pidas guía. Nosotros estaremos ahí para asistirte. Bueno, a veces pedimos ayuda y no la mandan, pero estamos ciegos, estamos distraídos, entonces está muy pendiente de mensajes, tal vez a través de este tipo de lecturas o un libro o una película que estés viendo o algo que te diga un amigo, una amiga o un extraño o una extraña. Bueno, porque ese mensaje que tú vas a escuchar está diseñado especialmente para ti. Bueno, mis escorpios, esta ha sido la lectura. Los invito a la próxima lectura para ustedes también. Podrías visitar tu signo lunar, Venus, o también tu signo ascendente para completar esta lectura. Esta ha sido la lectura para ustedes. Les envío bendiciones, mucha luz, mucho amor y nos vemos en la próxima.